juntémonos en el corazón y vamos a orar al Señor. Gracias te damos, bendito Padre, porque, como dice este hermosísimo canto, aquí estás en medio, Señor, aquí estás, aquí estás, aquí estás, obrando en mí, Señor, obrando en mí, no hay duda, obrando en mí, sanando mi corazón. Señor, así estás tú en medio de nosotros, así estás, milagroso, el que abre caminos donde no los hay, el que cumple sus promesas porque eres un Dios de pactos. Señor, así te conocemos, exactamente así, un Dios que promete y que cumple, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios que levanta nuestras cabezas, que levanta nuestro corazón y nuestra vida. Te adoramos en esta hora, te adoramos por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro amado, quien murió en una cruz del Calvario para darnos esta salvación tan hermosa y tan grande. Gracias, Señor. Muy bien. Póngase ahí en su lugar, hermano, póngase ahí y cierre puertas y ventanas porque luego se distrae. Póngale modo avión a su teléfono o de plano apáguelo y vamos a considerar la palabra de Dios. Quiero que me acompañe al libro de Malaquías, por favor. El libro de Malaquías, del profeta Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Ahí está Malaquías. Quiero que me acompañe ahí. Vamos a considerar la palabra. En el capítulo 3, Malaquías dice lo siguiente. ¿Listos? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo el mensaje profético del Antiguo Testamento, hermanos, acerca de la venida del Salvador del mundo, se cierra aquí en este versículo de Malaquías, que es ya la recta final, por decirlo así, del Antiguo Testamento. He aquí, dice Malaquías, dice el Señor por boca de Malaquías, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y cuando está hablando del mensajero, está en esta pronunciación, está dando el último mensaje muy significativo de cómo será el próximo anunciamiento del cielo, ¿verdad? Él está marcando el punto final del Antiguo Testamento, de los mensajes proféticos del Antiguo Testamento en relación a la venida del Mesías, y queda abierto la idea de un mensajero. $400 años después, poco más, tomando la palabra de Malaquías que enviaría el mensajero, la primera gran evidencia profética de cumplimiento de la venida del Mesías, según Malaquías y todos los profetas, es el anunciamiento del nacimiento de Juan el mensajero. No había habido voz profética desde todos los tiempos, después de Malaquías.
No había habido voz profética. Había habido un oscuro silencio en la época, en toda la época del pueblo de Israel. No había habido profetas. Y después de pasados estos 4 siglos, la reanudación del mensaje, pero ya para el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento y de la ley. Es un mensaje que viene directamente del cielo a través de un ángel para hablarle al sacerdote Zacarías, uno de los que esperaban la consolación, la liberación, la libertad de Israel, pero no solamente la libertad social, sino la libertad espiritual, el advenimiento, el cumplimiento de la promesa de un Mesías que traería orden a la vida espiritual. Ahí, cuando oficiaba Zacarías, el sacerdote del linaje de Leví, es anunciado y retomado nuevamente el tema del Mesías 400 años después. La religión en ese momento, hermanos, se hallaba en su más lamentable expresión desde que la ley fue dada a Moisés. Ese es el contexto en el que llega nuevamente el mensaje del cielo acerca del Mesías. La ley había denigrado de una manera terrible. Perdón, la religión, decía yo, la religión. Fundamentalmente había 2 pensamientos en los religiosos jerarcas y líderes. Algunos de ellos, fíjense usted, negaban la sobrenaturalidad de la vida espiritual. Los saduceos. Ellos no creían muchas cosas, entre ellas la resurrección de los muertos. Dicho sea de paso, de ahí Pablo en su momento agarró ese asunto para hacerlos pelear al grupo de los saduceos. Y los fariseos, que ellos para este tiempo enfatizaban la ley como el único medio de justificación y de salvación, cuando sabemos a profundidad que la ley no puede salvar, no podía salvar bajo ninguna circunstancia. En la ley no hay salvación. Pero los fariseos enfatizaban que la ley era el único medio que Dios se agradaría del hombre para justificarle. En medio de esas 2 ideas, la religión, quizá como hoy, se convirtió en un medio de control político-social. Había jerarcas por todos lados en la religión, ¿verdad? En la judería, pues después del sumo sacerdote, un montón de hombres encumbrados, con poder, a pesar de que estaban bajo el dominio romano, y muy ricos, por cierto. No había fariseo pobre, no había saduceo pobre, todos vivían muy bien. Y a esos niveles de decadencia había llegado la religión en aquellos tiempos. El culto carecía de la más mínima chispa espiritual. Eran cultos vacíos, reuniones vacías. Y no de que no había gente, sino vacías de Dios. Hacían fiestas en nombre de Dios y se les olvidaba invitarlo a Él. Siendo el protagonista principal, no lo invitaban. Liturgia sin Dios. ¿Usted se imagina lo que es una liturgia sin Dios? No es nada, no sirve para nada. Ni agrada a Dios tampoco. Solo quedaban algunos pocos piadosos como Zacarías justamente, como su esposa Elizabeth, como Simeón, como Ana la profetisa, que son referidos en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el Evangelio. Estos pocos esperaban la consolación de Israel, de acuerdo a Lucas 2:25 al 38. Hay un pasaje muy hermoso ahí. Y creían las profecías seriamente,
incluidas las profecías de Malaquías que acabamos de leer. Estos pocos, piadosos, verdaderos y llenos del Espíritu, lo dice de Simeón, estos hombres y mujeres eran los verdaderos creyentes de un tiempo en el que al pueblo de Israel se le había olvidado Dios, aunque tenían religión. ¿Les suena? ¿Les suena parecida la historia? Uno de los grandes conocedores de las características de la iglesia de hoy, que falleció hace unos pocos años, David Wilkerson, terminó su ministerio denunciando hasta dónde la iglesia ha caído en estos tiempos. La iglesia que se ha vendido, la iglesia que ha fornicado, Apocalipsis lo dice, ¿no? La pronuncia como la gran ramera, terrible. La iglesia que quiere gente, que quiere tumultos, que se ha enriquecido, dice el Espíritu a la iglesia de la Odisea, y que dice: no tengo falta de nada. Eso lo denunció en los últimos años de su vida David Wilkerson, y aunque fue amenazado y en un momento de debilidad se retractó, después se arrepintió de haberse retractado y dijo: es verdad lo que había dicho acerca de la iglesia. Pero también, como en este tiempo, hay un remanente de creyentes que están expectantes, que estamos expectantes de lo que viene, que estamos expectantes y creyentes de la profecía, de los profetas, de la palabra profética, que es la más confiable, que es la Biblia. Estamos pendientes de lo que viene, que no tenemos temor, que estamos de pie bien firmes. Como decía el salmista: aunque la tierra brame y aún se caigan en pedazos las nubes del cielo, ¿verdad? Nosotros estamos en pie bien firmes porque sabemos en quién hemos creído. Y si me mata o me da vida, yo soy de Él para siempre. Tengo eternidad, la cual Dios puso en mí el día que abrí mi corazón y lo recibí por su gracia, por su pura gracia, ningún mérito personal. Todavía hay un remanente, como ahí en esos tiempos. Personas sencillas, completamente desconocidas. Pero Dios identificó a Zacarías y le anuncia el primer gran anunciamiento después de un silencio de 400 años. Habla con Zacarías, qué privilegio. Y le dice: te nacerá un hijo a tus años de anciano y con tu esposa ya de años también. Les nacerá un hijo y se llamará Juan. El nombre se lo puso Dios, así que todos los que se llamen Juan, siéntanse orgullosos porque ese nombre se lo dio Dios a Zacarías. Cuando le preguntaron al tiempo de que lo llevaron a presentar al templo, le dijeron, recuerden ustedes que después del anunciamiento quedó Zacarías mudo, no podía hablar. Entonces, como pudo, le comunicó a su esposa cómo se llamaría el niño. Le dijo: le vas a poner Juan. Y cuando llegaron ahí con el sumo sacerdote, le dijeron: ¿cómo se llamará el niño? Zacarías, ¿no? Como debe ser. Bueno, en aquellos tiempos. Y entonces él le dijo: ella dijo: se va a llamar Juan. ¿Cómo Juan? Si no hay ni un Juan en toda la familia. Se va a llamar Juan.
Y como que no le creyeron a Elizabeth y fueron con Zacarías y le dijeron, ¿cómo pues se va a llamar el niño? Y tomó una tabla ahí, algo que le dieron y escribió y dijo, Juan se llamará porque así lo dijo el ángel. Y en ese momento se abrió su voz. Y hubo un escándalo ahí, una sorpresa tremenda, pasaron cosas maravillosas. Juan se llamará el emisario. Ese fue el gran anunciamiento. El ángel anunció a Zacarías el embarazo de su mujer, Elizabeth. Y cuando se cumple esa promesa de Dios, vean lo que dice Zacarías. Bendito el Señor Dios de Israel. Estoy en Lucas 2:67, para los que quieran seguirme ahí. Bendito sea el Señor Dios de Israel, quien ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Vea lo que está profetizando. No está hablando de su hijo, de Juanito, que estaba chiquito todavía. Estaba hablando de lo que significaba el anunciamiento de un mensajero que iba a ser ese pequeño Juan. Inmediatamente lo discierne por el espíritu Zacarías y se enfoca en lo correcto, no se enfoca en el niño, en su hijo, se enfoca en lo que significa. Y lo que está diciendo aquí Zacarías es que vendrá el Mesías, y dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Es una profecía lo que está haciendo aquí Zacarías. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre y que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Aleluya, aleluya. El cumplimiento, aquí está recitándose, para los que lo saben, está recitando, recordando, evocando todo el Antiguo Testamento prácticamente desde la época de Abraham. En tan poquitas palabras te está resumiendo todo el Antiguo Testamento y el amoroso y poderoso Dios que cumple sus promesas. Qué profecía tan fantástica pronuncia Zacarías al ver cumplida la promesa que el ángel dio sobre su hijo. Y dice, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días, y le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Le habla a su propio hijo, a Juan, y le dice, y tú, profeta del Altísimo, serás llamado. ¡Qué privilegio! ¿Quién sabe si en tu casa, mi amado, hay un profeta, una profeta que Dios ha escogido para los tiempos venideros? ¿Por qué no? El mover que viene de Dios, poderoso como nunca, después de este gran avivamiento que estamos leyendo aquí, que es la venida nada menos que del Hijo de Dios, el siguiente gran avivamiento será el más grande. ¿Y qué tal que en tu casa está un profeta,
un hombre de Dios, un mensajero de Dios, que Dios va a usar en estos tiempos futuros, próximos. ¿Por qué no? Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Primero Zacarías, en un entendimiento completísimo y claro de lo que estaba sucediendo en ese momento, dice: sí, este niño es un niño de privilegio, el mío, mi hijo. Pero no comienza diciendo: mi hijo es esto o aquello. No. Vea el enfoque tan correctísimo que tiene Zacarías. Lo primero que pronuncia es: bendito sea Dios que cumple su palabra, porque el Mesías viene, la promesa se cumple. A eso fue a lo que le dio central importancia. Dios cumple su palabra. Por eso hay que conocerla. Zacarías pudo entender lo que significaba su hijo al ser concebido y nacer, porque conocía la palabra. El que no conoce la palabra, ¿cómo lo sabrá? Pero él conocía la palabra y conocía la profecía, y él era uno de los que esperaban la consolación de Israel. Entonces, para él rápidamente no hubo duda. Y en segundo lugar dice: bueno, hijo, pues tú, hablándole a su pequeño bebé, tú estás puesto para anunciarlo, y mira qué honor tan grande, porque estás anunciando al que habrá traer luz a todos los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Qué hombre tan ubicado, Zacarías. Qué maravilloso. El segundo gran evento es el anunciamiento de el anunciamiento de Gabriel a María acerca de su concepción, pero esta concepción fue diferente, completamente diferente, porque el embarazo de María sería por el Espíritu de Dios. Ahí no había intervención de hombre, era la joven, virgen. Se calcula que María tendría entre 14 y 15 años en aquel momento, muy jovencita, así se acostumbraba ya a desposarse en aquel tiempo, muy jovencita, y a esa edad fue que Gabriel el ángel hace su aparición y le dice: María, bienaventurada, has hallado gracia delante de Dios, bendita tú serás entre todas las mujeres, por el privilegio de que el Espíritu Santo ha concebido en ti al Salvador del mundo. Y María queda perpleja sin saber qué decir. Lo único que dijo es: pues yo soy virgen, Señor. Y dice: pues ahora has concebido del Espíritu Santo. Y también le da el nombre, fíjese. Le dice: se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Se llamará Jesús, el Salvador. Eso es lo que le dice. Y María lo cree con todo su corazón. Y vea cómo María responde. Los que reciben de Dios y le creen, porque a veces se recibe pero no se cree, son muy sencillos de corazón. Y María inmediatamente cree y dice lo siguiente: engrandece mi alma, Señor. Cuando ya despierta un poco del impacto de ver al ángel, dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la bajeza de su sierva. Fíjense, María también súper bien ubicada. No dijo, pues yo ahorita me acaban de decir y mira nada más que me acaban de decir y entonces yo ya me cuezo aparte. No. Vea lo que dice, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Subraye eso. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. Así es Dios. Así es Dios. En la pronunciación de María hay una verdad altísima. Dios todo el tiempo pelea con los soberbios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Los orgullosos no heredarán el reino de Dios si no se arrepienten. Y aquí María lo está diciendo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones y quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María, esta muchacha que bien conocía también la historia y que bien conocía a su Dios. Aleluya. Hay que conocer a Dios. Hay que conocerle a través de la historia, hay que conocerle a través de la palabra, hay que conocerle a través del estudio, hay que conocer a Dios a través de la oración, de la experiencia personal. Hay que conocerlo para poder hacer oraciones en sintonía con su espíritu. Muy importante, muy importante. 2 tremendas declaraciones de agradecimiento porque el Mesías viene. Maravilloso. Para el tiempo en que Jesús había de nacer, hermanos, quiero describirle cómo estaban las cosas. Mateo, en su genealogía, ahí en el Evangelio de Mateo, usted puede leerlo, enlistó el linaje de Jesús por la línea de los reyes, subrayando su herencia en Abraham y en el rey David. Hay 2 genealogías muy interesantes en los evangelios. Una de ellas es la de Lucas, pero la de Lucas es una genealogía de Cristo, pero muy universal. ¿A qué me refiero? Él toca desde Adán, ¿verdad? Desde Adán hace su descripción de los descendientes o de los ascendientes de Jesús hasta él. Porque Lucas, que no era judío, él veía más universal y más global la vida de Jesús hacia todo el mundo y culturas, del pasado, del presente y seguramente del futuro. Pero Mateo era judío y a él le interesaba mucho destacar de Jesús que él era del linaje de reyes y que él era rey. De hecho, el Evangelio de Mateo pretende mucho y subraya mucho la naturaleza real, me refiero a de rey de Jesús. Y entonces Mateo comienza desde Abraham. A Mateo le interesa el asunto más judío y entonces empieza desde Abraham a describir todos los ascendientes de Jesús, pasando por los reyes hasta terminar con sus padres y con su propia persona. Así fue. Entonces, en esa
en ese linaje de Jesús, es que se enfatiza por Mateo. Cuando Jesús nació, estaba el emperador romano Augusto César. Fue el tiempo de Augusto César, según lo narra Lucas. Y era Cirenio el gobernador de Judea. Y este último decretó que todo Israel debía empadronarse, y para tal caso debían viajar los ciudadanos a sus lugares de origen para levantar un padrón, no electoral, ¿verdad? Un padrón de registro, de censo. ¿Para qué querían ese censo? Bueno, pues eran muy listos los romanos, querían saber cuánta gente había, cuántos jóvenes había, cuántos niños había, para dimensionar con sus ejércitos a cuántos tenían que controlar, con su poder político, entre otras cosas, y además para el asunto de los impuestos. Entonces la orden de Cirenio fue que todo mundo se tenía que empadronar, desde los más ancianos hasta los más pequeños, en sus ciudades de origen. Fue esa la razón por la que José y María fueron a Belén, de donde eran originarios, cumpliéndose la profecía de Malaquías mismo en 5:2, Malaquías en 5:2, en donde dice: pero tú, Belén, Efrata, Miqueas, perdóname, dije mal la cita, es Miqueas, donde dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está la profecía del Antiguo Testamento, donde los profetas están hablando. Fíjese usted, los profetas eran hombres comunes y corrientes que Dios les hablaba, que los llamaba a un ministerio de visión, un ministerio extraño, ministerios muy particulares. Había diferentes tipos de profetas, no todos los profetas eran iguales, no todos los profetas del Antiguo Testamento percibían igual. Algunos eran muy amorosos, algunos eran muy queridos por el pueblo, otros eran muy alejados del pueblo, muy odiados. Algunos hacían milagros, otros no hacían ni un solo milagro, solamente profetizaban, y su profecía era tan ácida y tan dura a veces que tenían que esconderse porque pues los querían matar. Pero todos y cada uno de ellos recibía visiones de Dios. Muchos de ellos, la gran mayoría, no tenían idea de lo que estaban profetizando. No sabían que lo que estaban diciendo se relacionaba con el Mesías. No, exactamente, no sabían. Otros tenían un poco más intuición, como Isaías. Yo creo que Isaías fue uno de los que más vieron, pero veían como si fuese un rompecabezas, solamente unas piezas, como pequeñas escenas, spots de lo que había de venir, ¿verdad? Y entonces hablaban y profetizaban sin tener la película completa. Yo creo que cuando ellos la vean en el día de la redención, en el día que estemos con el Señor y vean la película completa, van a decir: con razón lo que escribieron, y seguramente lo que no escribieron dijeron: sí, ¿cómo no? Claro que sí. Yo vi esto, yo lo vi, yo alcancé a ver este detalle, este asunto. Seguramente Isaías va a decir: yo lo vi cuando lo mataron, yo lo vi escarnecido, yo lo vi subido en una cruz, molido por nuestros pecados, y vi cómo el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas la raza humana fue salvada. Yo lo vi, dirá el profeta Isaías. Así aquí Miqueas,
¿Cómo sabía? No lo sabía humanamente, el Espíritu se lo revela y él pronuncia, dice, tú Belén, Efrata. Le habla a la ciudad, pequeñita para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Cuando Jesús ya estaba en su ministerio, Natanael, uno de los discípulos primeros que él llamó, fue llamado por Felipe y le dijo, ven, hemos encontrado al Mesías, es de Nazaret, hijo de un carpintero. Y le dice Natanael, ¿de Belén podrá salir algo bueno? La profecía se cumplió. Nació en Belén. Se cumplió la profecía. Vino pues el tiempo del nacimiento de Jesús. La Biblia no narra la fecha del nacimiento de Jesús en el calendario, en el año. La tradición católica dice que fue el 25 de diciembre, así lo dijo San Agustín, así lo estableció y así se quedó como una tradición. Y así se celebra en todo el mundo cristiano, globalmente. Seguramente que Jesús no nació en esa época, ni ese día, ni así como se dice en la tradición. La Iglesia evangélica protestante lo celebra igual, como una tradición del 25 de diciembre, por tradición, por tradición. Pero no importa qué fecha fue, no importa si fue el 4 de abril, no importa si fue el 3 de agosto, no importa, eso no tiene mayor relevancia. Si nosotros celebramos en el corazón que Jesús un día nació en este mundo primero, un día, ¿cuál? No sabemos, pero un día nació Jesús en este mundo para traer salvación, como lo celebró María, como lo celebró Zacarías, diciendo, por fin llegó a este mundo para traer luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Aleluya. Él vino un día y tan vino que cambió la historia de la humanidad y la partió en dos hasta el día de hoy. Nosotros estamos viviendo en el año 2000 de la era cristiana. Los chinos y los judíos, ellos siguen sus calendarios de 5000 años, pero nosotros, el mundo, los negocios, la política, se mueven después de la fecha del nacimiento del Hijo de Dios, y aún los judíos y los chinos y otras culturas tienen que entrar bajo el rol del año 2000 y tantos. Jesús partió la historia y fue el acontecimiento más maravilloso. Nació Jesús. Nació Jesús. Nació Jesús, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Aleluya. El Salvador del mundo. El que trajo luz en medio de toda esta oscuridad. La esperanza de Dios del cielo. Nació el Hijo de Dios, humilde, en el azar de un viaje, en un pesebre, en un establo, dice el texto, junto con los animalitos. Ahí nació. Pudo haber nacido en una cuna como él merecía, pero otra vez Dios, otra vez pegándole a la soberbia humana, otra vez Dios peleando contra la soberbia, porque al final la soberbia fue el pecado del diablo y el pecado de rebelión del hombre. Otra vez Dios ocupándose de pegarle al corazón orgulloso. Y nace su Hijo
en un pequeño pesebre, tierno y humilde, dice un canto. El Salvador de nuestras almas, el Cordero de Dios. Eso celebramos, eso celebramos. ¿Cómo no? El que entiende a profundidad, el que puede ver el reino, el que ha nacido de Dios, ese es un acontecimiento superior. El nacimiento humilde de Cristo el Mesías, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, poniendo el ejemplo de sencillez y de humildad. ¿Cómo hace falta eso dentro de la iglesia? Es el cáncer. La falta de humildad es el cáncer de la iglesia. Por eso hay tantos problemas en ella. Por eso se sufre tanto en la vida cristiana y no se encuentra el lugar correcto. Por la soberbia, el orgullo. Y el Señor, sencillo, con su papá y su mamá ahí, contentos. Ellos eran sencillos. No nos tocó un hotel, aquí está bien. Y por encima de él una estrella que tiempo después guió a aquellos magos de Oriente. Esa estrella la vamos a ver pronto, que no es una estrella, es un lucero que brilló, dicen, por la alineación de dos planetas, como va a ser ahora Saturno y Júpiter. ¿Qué importa? La estrella guió a los magos, hasta el niño. No fue en el momento inmediato, fue 2 años después. Esa es la historia del nacimiento del Hijo de Dios. Dice Lucas, que es el que mejor narra esta historia. Mientras los intelectuales y los doctores de la ley dormían, los hombres encumbrados, los conocedores, los eruditos de las tildes y las jotas de la Escritura, los conocedores más profundos de las profecías y de la ley, mientras ellos dormían, los ángeles de Dios anunciaban a unos humildes pastores el nacimiento del Mesías prometido. Otra vez. No fue a los doctos, fue a los sencillos, unos pastores humildes. Desde el cielo dice que huestes de arcángeles, de ángeles, cantaban desde el cielo las glorias, y los soberbios humanos no las vieron. Lo pudieron ver los de corazón sencillo, los pastorcitos, los vieron ellos. Y fue a ellos a los que se les anunció que el Hijo de Dios había nacido por fin, la promesa de los siglos, la promesa de los siglos, el anhelo de los profetas de siglos y siglos pasados, el anhelo de los reyes, el anhelo de los entendidos, sucede en un lugar sencillo. Gloria a Dios en las alturas, proclamaban los ángeles, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Dios ha cumplido su promesa, Dios prometió y Él cumple.
Esa era la razón por la que proclamaron: gloria a Dios. Gloria a Dios porque tenemos un Dios fiel que respeta su pacto. Aunque el hombre no lo respeta, Dios respeta su pacto. Dios habla y se cumple. Desde el inicio de la historia del hombre, en el huerto del Edén, Dios le dijo a Eva, le dijo: tu hijo herirá en la cabeza a la serpiente y ésta le morderá el carcañal. Estaba haciendo la promesa. Y Dios no miente nunca. Dios es fiel a su palabra. Si a ti Dios te ha dicho algo, debes creerle, porque Dios no miente. Dios cumple su promesa en su tiempo, no en el tuyo, no en el mío. En su tiempo Dios cumplirá su promesa, como la cumplió al enviarte a ti y al enviarme a mí un Salvador que nos libró de la muerte eterna, que nos llevará a la presencia de Dios y que hoy vivimos su gloriosa presencia en medio de nosotros. Somos de Dios. Gloria a Dios en las alturas. ¿Cómo no? Dios cumple su palabra. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no? Todo lo que respire alabe al Señor, porque Dios cumplió su promesa. Dios es un Dios de verdad y no hay mentira en Él. Dice: y en la tierra paz a los hombres. Paz y buena voluntad a los hombres. En la tradición dice: paz a los hombres de buena voluntad. No dice así el texto. No hay hombres de buena voluntad. Dice: paz de Dios y buena voluntad de Dios a los hombres. La paz de Dios es Cristo para los hombres. La buena voluntad de Dios es Cristo para los hombres. Si usted y yo no encontramos paz y la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta en Cristo, no hay nada para nosotros. No tenemos nada. La buena voluntad de Dios está escrita en su palabra. Es Cristo. Y la paz de Dios está escrita en su palabra. Es Cristo. Si usted encuentra a Cristo, si lo hace el Salvador de su vida, si lo hace el Señor de su vida y le sigue y camina conforme sus mandamientos, usted ha encontrado esta promesa que los ángeles cantaron aquel día ante los pastores: paz de Dios y buena voluntad de Dios para contigo y para conmigo. Eso es lo que cantaron. Maravilloso. Me gusta mucho Lucas porque él narra todos los cánticos y todas las profecías que se dan ahí, los narra. Aleluya. Ese era el entorno del nacimiento de Cristo. Eso fue lo que sucedió, mis queridos hermanos. No fue una casualidad, ni fue un momento azaroso espiritualmente hablando. Todas las cosas se alinearon, y si usted quiere que ese lucero también se alinearon los planetas, pues así fue. Se alineó el tiempo, se alineó la historia, se alineó el imperio romano que había destruido al imperio persa, se alineó para que naciera Jesús en ese tiempo. Se alineó el imperio griego, el imperio romano había derrotado al imperio griego, y el imperio griego, escúcheme, había dejado un idioma universal en la tierra antes de Cristo. Durante el periodo del silencio, que son los 400 años, aconteció esto. Usted puede leer en el libro de Macabeos, el libro histórico de Macabeos, donde Alejandro Magno conquista la tierra, incluida la tierra de Judea, y el idioma griego se convierte en el idioma internacional, como hoy el inglés. Y entonces, una vez que se habla arameo, que es un derivado del hebreo antiguo, y el griego, entonces es cuando Jesús llega, cuando Él nace. Y todos los acontecimientos
que sucedieron se escribieron en el idioma universal de entonces para que no nada más lo entendieran los judíos, sino para lo que lo entendiera todo el mundo conocido. Y así fue que se dispersó el mensaje del Evangelio fácilmente a través de las cartas de los apóstoles. El idioma griego fue fundamental para que se dispersara el mensaje de Jesucristo. Todo se alineó, todo absolutamente. Si usted analiza cosa por cosa, se va a dar cuenta de que Dios no improvisa. Dios lo hace todo perfecto. Aún los ataques de Roma después en el año 70 con la diáspora y la dispersión del pueblo judío fue plan de Dios para que el mensaje del Evangelio corriera hacia todas las latitudes de la tierra. Y hoy nosotros, gracias a esas cosas, conocemos y nos llegó el mensaje de salvación del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué le parece? ¿No es maravilloso? ¿Cómo no celebrar la Navidad? Yo sé que muchas iglesias cristianas dicen que está mal, ni lo celebran ni critican a quienes sí los hacemos. ¿Cómo no celebrar que un día Cristo nació? Si no fue el 25 de diciembre, si ni siquiera fue en diciembre, no importa. Celebramos a Cristo porque un día vino a este mundo, a esta tierra, hizo una obra de restauración, de salvación, murió en la cruz del Calvario para perdonarnos, limpiarnos de nuestros pecados y redimirnos, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se sentó a la diestra de Dios Padre, y desde allá Él es nuestro abogado hoy. Aleluya. Póngase de pie, vamos a terminar. Vamos a terminar. Vamos a darle gracias a Dios por esta Navidad. Tan sui generis, ¿verdad? No se preocupe ni se deprima, mi hermano. Ha habido muchos tiempos de la historia donde la Navidad se ha celebrado bajo circunstancias difíciles. Ha habido muchos tiempos así. Ha habido pandemias con muchos muertos. Ha habido guerras con muchos muertos. Y de todos modos en cada año se celebra la Navidad. Esta pandemia pasará. Dejará la enseñanza a la iglesia y al mundo que va a dejar. Pero va a pasar. Y se estará celebrando la Navidad hasta que Cristo venga. Pero lo más importante no es la celebración de un día de Navidad. Lo más importante es que usted celebre que un día nació Cristo en su corazón. Eso es lo más importante. Usted podría seguir toda la vida celebrando que Cristo vino a la tierra, pero eso no tiene demasiado sentido para una persona si Cristo no ha nacido en su corazón y le ve el verdadero propósito de ese nacimiento. Ese nacimiento en la tierra, la muerte de Jesús, el nacimiento y la muerte de Jesús no significan nada si no ha nacido usted en Cristo Jesús, si no ha nacido de nuevo, como dice el Señor. Así que yo le invito en esta hora, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si Él no ha nacido en su corazón, si usted no ha nacido de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, dice, el que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Si usted todavía no está en esa posición, quizás esto es una historia, una película de la televisión o del cine, que usted ya ha escuchado, esto ya lo sabía. Pero lo que quizás no sabía es que esa historia tiene que hacer una realidad en su vida y en su corazón, como en el mío, para ser salvos, para ver la gloria de Dios en este mundo, para que Dios sea nuestro y nosotros de Él, y Jesús reine en nuestros corazones y en nuestras vidas. Vamos a orar, primeramente, vamos a orar. Le invito, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha nacido de nuevo, a lo mejor ha venido a la iglesia, a esta o a otra, a muchas, pero usted no le ha entregado su vida a Cristo, entréguesela hoy, para que usted celebre verdaderamente una Navidad, con fiestas o sin fiestas. Usted la va a celebrar porque usted tendrá al Hijo de Dios en su corazón. En el nombre de Jesús, repita esta oración. Padre mío, perdóname. Dígale, perdóname, porque no conocía y no entendía. Dígale, diríjase a Dios, usted personalmente. Dios, perdóname. Quiero reconocer, dígale,
que soy pecador. Quiero reconocer en mi corazón que te he ofendido con mi pecado, que te he ignorado. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido perdón por eso. Te pido perdón porque a través de mis pecados te he ofendido gravemente. Me he ofendido yo mismo, he ofendido a los que me rodean, perdóname. Y aún las omisiones, pudiendo hacer lo bueno, no hacerlo, Señor, son contados como pecado. Perdóname por todo eso. Ahora que lo entiendo y que entiendo por qué nació Jesús un día en la tierra, te ruego que me atraigas a ti. Yo te abro mi corazón y mi vida, Señor. Te recibo en él. Hazme nacer de nuevo para ver el reino de Dios en esta hora, para entrar al reino de Dios en esta misma hora, Señor, caminando sobre esta tierra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Sálvame por tu gracia. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu preciosa sangre que ahora limpia todos mis pecados, que fuiste sepultado y resucitaste de entre los muertos al tercer día con poder y gloria, y ascendiste al cielo, y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por la humanidad y por los que has salvado. Padre, gracias, me cuento entre ellos. Gracias por perdonarme. Amén. Gracias. Te damos gracias, Señor, por quienes han hecho esta oración, porque hoy hay fiesta en el reino de los cielos, una verdadera Navidad, Señor, en el cielo, Señor, porque un pecador se arrepintió. A todos mis hermanos que están en casa, los bendecimos, toda la familia pastoral que estamos aquí, los bendecimos, damos gracias a Dios por sus vidas, gracias por confiar en nosotros como ministros del Señor, somos llamados a servirle, gracias por estar con nosotros, gracias por la palabra, siempre amable de muchos de ustedes que nos mandan cosas bien bonitas. Deseamos que pasen una feliz Navidad. Usted ya sabe que no necesita una fiesta, ¿verdad? Si usted está en casa, cene con los suyos, oren, bendíganse, jueguen ahí algunos juegos de mesa o lo que usted quiera, canten, hagan himnos, lean la palabra entre ustedes y pásenla súper bonito, sobre todo entendiendo que el más importante es Cristo en medio de ustedes. Que Dios los bendiga, amados. Gracias, les damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.